continuación vamos a abordar el tema interesante del aparato reproductor femenino. Continuamos. El aparato reproductor femenino es muy similar al aparato reproductor masculino en el aspecto de que hay tanto genitales externos como genitales internos. Esto nos llama la atención porque, a contrario del varón, donde la mayoría de los órganos genitales están exteriores, en la mujer la mayoría de los órganos reproductores son internos y una mínima parte son externos. Esto es totalmente lo contrario del masculino. Como podemos ver, ¿verdad? Solo una pequeña cantidad, ¿verdad?, de los órganos genitales están por fuera y la mayoría están por dentro. Bien, entonces vamos a comenzar esta clase con los genitales externos. Entonces podemos listar los genitales externos femeninos. Número 1, el monte de Venus. Número 2, la vulva. Número 3, las estructuras eréctiles. Y número 4, las glándulas. Más detalladamente, el monte de Venus nos vamos a referir a él como ese montículo de grasa que está en la parte anterior del pubis femenino, donde la cual crecen los vellos púbicos. Ella se encuentra en la parte delantera del pubis y está hecha de tejido adiposo con el objetivo de amortiguar golpes o proteger térmicamente la zona genital. ¿Ok? La segunda parte, que es la vulva, está formada por los labios mayores, los labios menores que están por dentro de los labios mayores, y está el vestíbulo vaginal en medio de los labios menores. Todo eso forma la vulva. Labios mayores, labios menores y vestíbulos forman la vulva. Las estructuras contráctiles van a ser el clítoris y los cuerpos vestibulares. Las glándulas van a ser la glándula de Bartholin y la glándula de Skene, que más adelante la vamos a explicar. Entonces comenzamos, ¿verdad?, a detallar acerca del monte de Venus. Nos referimos a ver, ¿verdad?, porque él tiene una forma de montículo, por eso se llama monte. Y Venus porque se encuentra en la parte femenina, ¿verdad? Entonces ella se encuentra en la parte inferior del abdomen, pero en la parte superior de la vulva. Y esta es la que marca el origen de los genitales externos. Está hecho de una almohadilla de tejido adiposo que protege y da calor. Además que posee muchas terminaciones nerviosas, lo cual lo hace bien sensitivo al tacto. Los labios mayores. Vamos a ampliar un poquitito aquí la imagen y nos vamos a percatar que los labios mayores son dos pliegues de piel. Miren, donde la que puede crecer, vello púbico también. ¿Damos claro? Entonces son dos pliegues grandes de piel y que por lo tanto al ser piel puede tener pelo, puede tener vello. ¿Ok? Entonces los labios mayores, ellos son gruesos porque ellos también contienen tejido celular subcutáneo y contienen glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas también. ¿Ok? Entonces ellas son las que delimitan el área vulvar. Pero por delante de los labios mayores siempre vamos a encontrar el monte de Venus. Continuemos. Al contrario, los labios menores son pliegues de tejido mucocutáneo desprovisto de piel porque allí no crece vello, ¿ya? Entonces pueden ver que los labios menores son lampiños y son pliegues mucocutáneos, estos que parecen orejitas allí. ¿Estamos claros? Entonces, los labios menores siempre van a estar en la cara interna de los labios mayores, ¿ya? Entonces, este que tenemos aquí es un labio menor y aquí está el otro labio menor. ¿Ok? Sin embargo, los labios menores se unen en la parte superior para formar un pequeño capuchoncito que ese va a ser el prepucio del clítoris. ¿Estamos claros? Ahora, algo muy importante. Aquí termina este labio menor y aquí termina este labio menor. Entonces, todo este espacio que voy a marcar en naranja, todo eso es el vestíbulo de la vagina, ¿ok? Porque prácticamente los labios menores lo que hacen es delimitar el vestíbulo de la vulva, ¿ok? Continuemos.
Entonces, el vestíbulo vaginal es ese espacio que dijimos nosotros, ¿verdad? Y en ese espacio se encuentran las siguientes estructuras. Se encuentra el clítoris, se encuentra el meato urinario, se encuentra el introito vaginal, que es el orificio externo de la vagina, y ahí se encuentran las glándulas de Bartolini y la de Skene. Ya vamos a ver la fotografía anterior para que sepamos pues de qué se trata. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos el vestíbulo. Entonces, el meato urinario es el orificio por donde la mujer orina. Entonces, ese orificio va a estar entre el clítoris y el orificio de la vagina. Va a estar en medio de los dos, en medio del clítoris y la vagina. Nada tiene que andar haciendo buscando el orificio del urinario abajo. Él está adelante va la vagina, pero detrás del clítoris. ¿Estamos claros? Entonces podemos ver bien aquí, en el centro, el orificio de la vagina, que es el introito vaginal, el orificio urinario, y podemos tal vez apreciar en esta fotografía cómo medio se abren ahí unos orificios chiquitos, que estos vienen siendo el orificio de la glándula de Bartolini y este viene siendo el orificio de la glándula de Skene. Ahí se miran como unos puntitos, entonces por ahí es que se abren las glándulas. ¿Estamos bien? Ok, continuemos. El clítoris. El clítoris, él es un órgano eréctil porque es como una especie de pene en miniatura, porque tiene cuerpos eréctiles y tiene cuerpos cavernosos a como los tiene el pene, y tiene un prepucio a como lo tiene el pene. Pero ¿cuál es la función del clítoris? La función del clítoris es más que todo generar placer, con el objetivo de tener una estimulación táctil placentera que estimule la secreción de lubricación en la vagina para facilitar el coito, porque si no hay lubricación en la vagina, entonces el coito puede ser traumático. Entonces, a mayor estimulación, a mayor placer, la vagina y las glándulas van a secretar más secreción lubricante, pues, y el coito se va a dar con más facilidad. Entonces, él tiene tejido eréctil porque tiene cuerpos cavernosos igual que el pene. Entonces, exactamente en la unión de los labios menores, ahí se va a formar el prepucio de clítoris que va a cubrir al clítoris, ¿verdad? Ese pequeño pliegue de piel siempre se encuentra por la parte anterior y está lleno de terminales nerviosas, por eso es que es muy sensible. Al igual que como dijimos que el clítoris es una especie de pene en miniatura, va a tener las mismas porciones del pene, porque el clítoris va a tener raíz, cuerpo y glande como la tiene el pene. La raíz está formada, ¿verdad?, por el músculo isquio cavernoso. El cuerpo ya sabemos que está hecho, ¿verdad?, de cuerpos cavernosos. Y el glande se encuentra parcialmente descubierto, ¿verdad?, del prepucio. Apenas sale por el prepucio, como podemos ver aquí, ¿ven? Aquí, todo esto que miran aquí, ese es el capuchón, ese es el prepucio del clítoris. Y apenas aquí se viene asomando lo que es el glande del clítoris. ¿Qué más tenemos en esta fotografía? En esta fotografía podemos apreciar los labios menores, podemos apreciar aquí con un color más oscuro los labios mayores y podemos apreciar toda la vulva, ¿verdad? Podemos apreciar el vestíbulo de la vulva, el meato urinario, el introito vaginal, ¿ya? Ok, continuamos. Solo para fines demostrativos, lo que quiero que vean aquí es cómo el clítoris es un pequeño pene en miniatura. Aquí pueden ver el prepucio del clítoris y cómo se asoma el glande del clítoris, ¿verdad? Con su frenillo respectivamente como que fuera el prepucio masculino. Y aquí, como pueden ver en este pictograma, pueden ver cómo sobresale el clítoris de su prepucio en transparente. Y esta parte que parece casita se parece mucho a la raíz del pene, nada más que esos son los cuerpos bulbocavernosos del clítoris, ¿ok? Ya estripados se miran así. Ahora, el meato urinario no es específicamente un órgano sexual, pero se encuentra ahí en el introito vaginal. Ya saben que el meato urinario
lo vamos a encontrar allí, detrás del clítoris, pero adelante del introito vaginal. Siempre el meato urinario está en el centro de los dos. En medio, ¿verdad? Se interpone entre el clítoris y el orificio de la vagina. Si lo andan buscando aquí, por ejemplo, quieren meter una sonda, se le va a la vagina, la sonda se contamina. Si quieren buscar y quieren poner la sonda por aquí, van a chocar con el clítoris y no van a ir a ningún lado porque el orificio está en medio. El introito vaginal ya saben que es el orificio externo de la vagina y pueden observar también ahí esos orificios donde se abren las glándulas de Bartholin y los orificios donde saca la secreción las glándulas de Skene. Pero el clítoris no está totalmente abierto, él se encuentra parcialmente tapado por una membrana con un pequeño orificio. Esa pequeña membrana se llama himen, ¿ya? Entonces el himen está íntegro en las mujeres que no han tenido relaciones sexuales y que no han tenido penetración vaginal. Pero cuando tiene su primer penetración vaginal, esa membrana que tapa parcialmente el introito vaginal se rompe, ¿ya? Como pueden ver aquí, este es el introito vaginal, ¿verdad? Debería de ser más grande, pero él se encuentra parcialmente tapado por esa membrana y ha quedado el introito vaginal reducido a un pequeño orificio, porque toda esta pared es el himen. A veces el himen no tiene un orificio redondo bien hecho, sino que ha quedado un resto en medio, a eso le llaman himen septado. Pero a veces el orificio no se ha abierto completamente, sino que se abre juntándose pequeños orificios más pequeños, entonces a eso se le llama himen cribiforme, porque parece un colador. Cuando ya la mujer da a luz a su primer hijo, entonces el himen es totalmente borrado y lo único que ha quedado de ese himen son pequeños fragmentos como los pueden ver ahí. Ok, continuemos. Entonces, estos tres ya los vimos, ¿verdad? Este es un himen íntegro que es anular. Este tiene un pedacito en medio, es el himen septado. Este es el himen cribiforme. Cuando la mujer tiene su primer penetración por la vía vaginal, entonces el himen queda así de roto. De modo que los fragmentos de ese himen se encuentran tan cerca que si es posible, se pueden realizar puntos de sutura para unir estos trozos de himen que están rotos. Pero eso solo se puede hacer si los pedazos del himen están bien cercanos los unos de los otros. Porque cuando la mujer ya tiene su primer parto, entonces aquí los trozos de himen ya han quedado demasiado separados de modo que no se pueden unir con sutura. Entonces, aquí sí se puede reconstruir, pero aquí no. ¿Ok? Ahora, hay algunas anomalías congénitas con respecto al himen. Por ejemplo, este himen debería de tener un orificio aquí y no lo tiene. Porque ese orificio es importante que exista porque para través de allá va a salir la primera menstruación de la mujer cuando inicie pues la menarca, que es la primera menstruación. Entonces, se da cuenta que el himen no tiene orificios cuando siente el dolor de su primera menstruación, pero no sale nada de sangre. Entonces, al examinar, se da cuenta que el himen no tiene orificio. Entonces, en este caso, ese se llama himen imperforado y lo único que se hace es medio abrir con un bisturí ahí, nada más para que salgan los coágulos de sangre y las secreciones rezagadas que hayan quedado ahí. ¿Por qué? Es necesario que haya quedado un orificio pequeño para que tenga la posibilidad, ¿verdad?, de conservar su himen íntegro, ¿verdad? Porque moralmente eso representa mucho para una mujer. ¿Me explico? Ok. Más que todo es por las implicancias antropológicas sociales en lo que respecta, ¿verdad?, a la virginidad. ¿Ok? Entonces continuamos. Aquí podemos apreciar otra anomalía, ¿verdad?, que se llama el himen elástico. En el himen elástico, la mujer tiene penetración por la vía vaginal, pero el himen no se rompe.
Y eso se debe a un trastorno genético que probablemente sea un síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Ok? Luego tenemos este ejemplo que tenemos acá de cómo se puede hacer la reconstrucción del himen hasta dejarlo casi totalmente reconstruido. ¿Estamos claros? Se le pueden hacer puntos de sutura, pero siempre y cuando, ¿verdad?, los fragmentos estén bien cerca como para poderlos aproximar. ¿Ok? Entonces continuamos. Bien, ahora las glándulas vestibulares de Bartolini, su función es parecida a las glándulas de Cooper, porque ellas secretan un líquido transparente que es bastante muco, muco soluble. Entonces su función es lubricar la vagina para facilitar el coito, ¿ya? Entonces es un líquido que se secreta cuando haya estimulación sexual, ¿ya? Entonces por eso es muy importante, ¿verdad?, la estimulación sexual para que estas glándulas de Bartolini secreten ese líquido y lubriquen el canal vaginal. Porque si no hay estimulación sexual, por ejemplo, en un caso de una violación, la vagina queda reseca, ¿verdad? Y entonces la penetración es traumática para ambas personas. ¿Ya? Ok. ¿Dónde se encuentran las glándulas de Bartolini? Se encuentran, ¿verdad?, en un pequeño espacio entre los labios mayores y los labios menores, ¿verdad?, en el inicio del vestíbulo, pero en la parte posterior, ¿verdad? Entonces ahí donde está señalado con esa X, ¿verdad?, una a cada lado. ¿Qué pasa? Que estas glándulas de Bartolini se pueden infectar, se pueden obstruir, y entonces cuando estas glándulas se infectan, el labio de la vulva, ya sea el mayor o el menor, se aumenta bastante de tamaño, se pone rojo, se pone caliente y puede secretar pus. Y a esto se le va a llamar bartolinitis porque se inflama la glándula de Bartolino. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Bartolinitis. La principal causa de Bartolinitis es una infección de transmisión sexual que va a ser principalmente la gonorrea, ya, tal como lo vamos a mostrar en la siguiente. Entonces, aquí probablemente se trate de una Bartolinitis o de un quiste de la glándula de Bartolín. En este caso, miren cómo está aumentado de tamaño lo que es el labio vulvar, porque está obstruida la glándula, entonces no puede vaciar su material. Y probablemente pues se trate de una gonorrea. ¿Estamos claros? Es sumamente doloroso. Entonces lo que se hace en esos casos es, primero, dar antibiótico, preferiblemente penicilina. Segundo, tratar de abrir, ¿verdad?, para drenar el material. Luego suturar y dejar un drenito para que vaya saliendo todo el material cero purulento, y después posterior proceder al cierre, ¿verdad? Porque eso tiene que disminuir de tamaño. Las glándulas de Skene son más microscópicas, ¿verdad? Pero pueden apreciar el pequeño orificio ahí en el pictograma. Tienen la misma función pues de la glándula de Bartolín. ¿Ok? El perineo, ¿a qué nos referimos como perineo? Toda esa zona que cubre desde la vulva hasta el ano. Entonces, toda esa parte inferior de la pelvis, donde está la vulva y donde está el ano, a eso se le llama perineo y es parte pues de los genitales. Un repasito, ¿verdad? Tenemos el monte de Venus aquí arriba, los labios mayores, los labios menores, el prepucio del clítoris, el vestíbulo de la vagina, ¿verdad?, donde podemos apreciar el meato urinario aquí y el introito de la vagina cubierta con su himen. ¿Ok? Más de lo mismo, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos entonces con los genitales internos femeninos. Avancemos. Los genitales internos femeninos van a ser la vagina, el útero, las trompas de falopio, que son las mismas trompas uterinas, y los ovarios. Ok. Comencemos con la vagina. La vagina es un conducto cilíndrico, miren. Cilíndrico es. ¿Por qué?
Porque recuerden que el pene es cilíndrico, entonces los dos tienen que amoldarse. Si el pene es cilíndrico, la vagina es cilíndrica, porque los dos se tienen que complementar el uno al otro. ¿Estamos claros? Ok, entonces la vagina es la primer parte, ¿verdad? Del conducto del tracto genital femenino de los órganos internos, ¿verdad? Y ella usualmente es elástica, ¿ya? Ella se divide en vestíbulo vaginal y canal vaginal propiamente dicho, que es la vagina. Pero como todo órgano se relaciona, a- por delante de la vagina está la vejiga y la uretra. Por detrás de la vagina está el recto y el ano. Y por la parte superior va a estar el cervix, ¿ya? Que es una porción del útero. ¿Para qué exactamente sirve la vagina? Es el principal órgano, ¿verdad?, en la cópula femenina, porque es la que recibe al pene. También sirve como canal del parto, porque a través de ella sale el feto durante el parto. Y también a través de la vagina sale todo el material de la menstruación, o sea que permite la salida de la menstruación. Como pueden ver, la vagina es muy importante. ¿Cuánto tiene que medir la vagina? Eso depende de la dependidura, ya les voy a decir por qué. Apreciemos esta imagen. Aquí vemos una vagina cortada así, del corte sagital, y vemos que esta es la pared anterior de la vagina y esta es la pared posterior. Como la vagina está inclinada, por eso la pared anterior es más chiquita que la pared posterior. Por eso la pared anterior mide 7.5 centímetros y la pared posterior puede llegar a medir 9 centímetros. ¿Ya? Ok. Continuemos. Ahora, donde termina la vagina en la parte superior, hace estos dos cuernos que miran a los lados. Ahí es donde termina la vagina y comienza el cuello uterino. Entonces, esas partes que parecen cuernos ahí, ese es el techo de la vagina. Ese techo de la vagina, que es el donde termina la vagina, ese espacio entre la vagina y el cuello uterino, se llama fornix. También se le conoce como fondo de saco. Pero es lo mismo. El techo de la vagina, fornix o fondo de saco, es lo mismo, ¿ok? El famoso punto G se llama punto G porque es la letra con la que comienza el apellido del doctor Grafenberg. Y ese famoso punto G, tanto tabú con ese punto G, y lo único que significa es un punto que está en la pared anterior de la vagina donde se une con la vejiga. Y se supone que ese punto G es el sitio de mayor estimulación, que cuando el pene pasa rozando por dentro de la vagina ese punto, es que se da el placer, ¿verdad? Y entonces aumenta la secreción vaginal lubricadora. Entonces da la impresión de que la mujer se moja más cuando se roza ese punto, ¿ya? Entonces, pero es algo fisiológico, no tiene que ver nada con ese tabú. Es un punto de estimulación como varios. ¿Ya? Pero no tiene nada del otro mundo, más que ese punto es el que estimula la secreción, ¿verdad?, del lubricante vaginal en mayor cantidad, que hace facilitar el coito nada más. ¿Estamos claros? Entonces continuamos con el útero. El útero es uno de los órganos principales de los órganos genitales internos, porque allí es donde va a crecer, ¿verdad?, el futuro embrión y el futuro feto, ¿verdad? Entonces, él es un órgano muscular hueco situado sobre la vejiga urinaria y el recto. Su función es aniar al embrión para su desarrollo y tiene el tamaño de un puño cerrado y la forma de una pera al revés. ¿Ok? Su función es prácticamente una sola, que es albergar el futuro embrión. Por lo tanto, el útero va a tener las siguientes capas. La capa más interna, que es esta que miran arrugada aquí, esa se va a llamar endometrio y esa capa es la que sangra todos los meses que se da la menstruación. Pero también en esa capa que ustedes ven, que es esa capa mucosa interna, es donde se inserta la placenta con todo y embrión. ¿Ya? ¿Estamos claros? Luego tenemos el miometrio, que es toda la parte gruesa del útero. Miren, todo eso grueso que tiene el útero es una capa hecha de puro músculo liso. Entonces, en toda esta extensión hay músculo.
Por lo tanto, esa parte de en medio, la pared de en medio del útero, se llama miometrio. Y en la cascarita que está afuera, ¿verdad? Bien delicada, pero fibrosa y dura, esa se llama perimetrio, que es la capa serosa del útero. Entonces, repasando, la capa interna, endometrio. La capa muscular, que es la capa más gruesa que ven aquí, miometrio. Y la capa de afuera, fibrosa, se llama perimetrio. Es importante que también conozcan las partes del útero, porque el útero va a tener las siguientes porciones. Este que miran aquí como forma de pera volteada, ese es el cuerpo y es la principal parte del útero. Luego el útero hace una cinturita aquí. Esa cinturita se llama istmo. Y luego después de la cinturita hace como un pico de botella aquí. ¿Ya vieron? Pero volteada. Ese es el cuello uterino. ¿Estamos claros? Entonces tiene cuerpo, tiene istmo y tiene cuello uterino. El cuello uterino es el que hace contacto con la vagina. ¿Estamos claros? Ahora, es importante que conozcamos la capa muscular del útero porque en esa capa muscular se pueden formar tumores de músculo liso que son benignos que se conocen como mioma. Entonces, como ellos surgen de la capa de en medio que se llama miometrio, esos tumores se van a llamar miomas. Entonces, como todito el útero, en todo el útero, en todas sus porciones hay miometrio, en cualquiera de las tres porciones del útero, tanto el cuerpo como el istmo como el cuello, en cualquiera pueden haber miomas. Pero la parte del útero donde ocurren con mayor frecuencia los miomas es en el cuerpo uterino. ¿Ok? ¿A qué se debe la presencia de mioma? La presencia de mioma se deben a factores hormonales que hacen que aumente el grosor del músculo del miometrio y por lo tanto se vuelvan arremolinados y convertirse en tumores benignos. Y estos tumores benignos, al tener bastantes vasos sanguíneos, pueden producir un sangrado uterino anormal en una mujer que usualmente no debería de tener sangrado uterino, ya sea porque está menopáusica o porque planifica, qué sé yo. Pero es una causa de sangrado uterino anormal. ¿Qué se hace en esos casos? Si son múltiples o si miden más de 1 centímetro es mejor operarlo, o sea, quitar el útero. Si no, pues, si son chiquititos, entonces hay que tener una actitud expectante porque probablemente no pasen de ese tamaño. ¿Ok? Sigamos. Entonces, para que el útero mantenga su forma y se mantenga anclado donde está sin moverse, él tiene que usar medios de fijación para mantenerse en el mismo lugar sin moverse, porque si el útero se hace para atrás, la mujer es infértil, porque el útero tiene que estar inclinado hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, para que el útero mantenga su posición fija, él usa medios de fijación. Entonces, sus medios de fijación principalmente van a ser 4 y mencionamos el ligamento redondo, el ligamento ancho, el ligamento recto uterino y el ligamento uterosacro. Esos van a ser los medios de fijación por los cuales el útero permanece en su lugar. ¿Estamos bien? ¿Cuánto tiene que medir el útero? Tiene que medir 8 de largo por 4 de ancho por 2 de grueso. Si estas dimensiones están agrandadas, digamos que el útero mide 10 o mide 12 o mide 14, cuando un útero está aumentado de tamaño solo pueden ser dos cosas. O tiene mioma o está embarazada. ¿Estamos claros? Solo una de esas dos maneras puede haber. Y luego tenemos el cérvix. El cérvix es la última porción del cuello uterino y es el blanco fácil para que se produzca uno de los cánceres más frecuentes, como es el cáncer del cérvix uterino. Entonces, los papanicolaos, ¿qué es lo que son? Los papanicolaos son un raspado, ¿verdad? Con una espátula que raspan las células que se encuentran en la cara externa del cuello uterino para luego colocarse en una lámina, esparcirse y verse en el microscopio para ver si estas células están malignas. Porque el cérvix uterino es el principal blanco del cáncer, ¿verdad? Como pueden ver ahí. Entonces ese es el sitio de los cánceres más frecuentes en la mujer, el cáncer del cérvix uterino. El cuello uterino secreta un moco. Ese moco varía la consistencia a medida del avance del ciclo menstrual.
Por lo tanto, cuando la mujer está en sus días fértiles, este moco se hace más delgado. Y cuando está en sus días infértiles, este moco se hace más espeso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la mujer está fértil, los dedos, si uno introduce los dedos hasta el cervix y extrae un poco de moco y separa los dedos, si el moco está bien blando y se permite que los dedos se separen, entonces la mujer está fértil. Pero si nosotros agarramos el moco y cuesta despegar los dedos, porque el moco está casi sólido, eso quiere decir que la mujer está en sus días infértiles y que si tiene relaciones sexuales no sale pues embarazada. Pero si el moco está así y se estira bastante, si tiene relaciones es probablemente que salga embarazada. Ya, porque el moco blando permite el embarazo y el moco duro impide el embarazo, ¿ya? O dificulta la fecundación. Y entonces esas son las bases para el método de Billings o del moco cervical. Ahora hablemos de las trompas de falopio. Las trompas de falopio, ellas son uno de los órganos más importantes porque la trompa de falopio tiene la grandísima misión de agarrar el óvulo que sale del ovario y encaminarlo por ese gran túnel hasta su lugar definitivo, que es la cavidad del cuerpo del útero, donde ahí se va a implantar fecundado o simplemente se va a pegar esperando la menstruación. Ok, entonces es importante la función de la trompa de falopio. Además que en la trompa de falopio es ahí que se da la fecundación. Por eso, cualquier enfermedad, inflamación o infección que afecte la trompa de falopio va a afectar la fertilidad de la mujer. ¿Ya? Entonces, las principales causas de infertilidad en la mujer se deben a alguna enfermedad de la trompa de falopio. ¿Estamos claros? Ok, sigamos. Entonces, la trompa de falopio tiene las siguientes porciones. Esta parte que parece una trompeta, eso se llama infundíbulo y ahí es que se recoge el óvulo que sale del ovario. Luego tenemos una parte más gruesa de la trompa. Entonces la parte más grande, la parte más gruesa de la trompa, eso se llama ampolla. Entonces en la ampolla de la trompa de falopio es que se da la fecundación. En ese sitio es que se da la fecundación. ¿Oyeron? Es por eso que la operación de esterilización femenina, que es para no tener hijos, la famosa cancelación, consiste en cortar la trompa de falopio ahí en la ampolla y hacer nudo aquí y hacer nudo aquí para que el espermatozoide cuando venga por acá no cruce al otro lado donde va el óvulo, ¿ya? Porque ahí está cortada la ampolla, está impidiendo que el espermatozoide se encuentre con el óvulo. ¿Estamos claros? Luego, después, la otra porción que sigue es una porción delgadita de la trompa. Esa se va a llamar istmo. Pero hay una porción de la trompa de falopio que se introduce aquí en el miometrio. Entonces, esa es la porción uterina de la trompa. ¿Estamos claros? Entonces, repasando las 4 porciones. Infundíbulo, ampolla, istmo, porción uterina. Ok, es importante que recalquemos que es en esta ampolla, en esa porción de la trompa uterina, en la ampolla, donde se da la fecundación. Y cualquier inflamación o infección que afecte la ampolla, especialmente de la trompa uterina, ahí va a haber infertilidad femenina. Les voy a poner un ejemplo, la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual producida por un microbio que se llama así, clamidia. La clamidia afecta a la trompa de falopio exactamente en la ampolla. Y al inflamar la ampolla se obstruye. Y entonces eso se conoce como salpingitis. La salpingitis por clamidia puede dejar estéril a una mujer porque la trompa se obstruye y no deja pasar el espermatozoide a encontrarse con el óvulo. ¿Ya? Entonces cuando la mujer se quiere dar cuenta que tiene clamidia ya es tarde porque ella se descubre por casualidad. ¿Estamos claros? Ok, continuemos.
Más de lo mismo, ¿verdad? Avancemos con el ovario. Los ovarios son estructuras que tienen, igual que los testículos, forma de huevo, porque esas son las gónadas femeninas. Recuerden que la gónada masculina es el testículo, mientras que la gónada femenina es el ovario. Y al igual que la gónada, ¿verdad? En el varón tiene una función exocrina que es producir esperma. Y tiene una función endocrina que es la de producir hormonas masculinas. Estábamos hablando del testículo. Entonces es parecido en el ovario. El ovario tiene una función reproductiva que es la de producir los óvulos. Y tiene una función endocrina porque produce las hormonas femeninas que son la progesterona y los estrógenos. Por eso, una mujer que le quitan el útero con todo y ovario y trompa, esa mujer va a tener adelantada la menopausia. Porque sin los ovarios produciendo las hormonas femeninas, la mujer va a tener su menopausia. ¿Ya? ¿Estamos claros? Porque esa es la causa de la menopausia, la falta de las hormonas femeninas, ¿ok? Entonces, el ovario van a sobresalir dos zonas. La primera zona, que es la más periférica, la de la orilla, toda esa zona que acabo de señalar se llama corteza. Y es en la corteza donde están los óvulos. Pero cada óvulo se encuentra en una laguna, ¿verdad? Que pueden apreciar ahí, y el ovulito adentro. Esas lagunas se llaman folículos. Cuando esas lagunas se llenan demasiado de líquido, se hacen grandotas y entonces forman los famosos quistes. Pero cuando esos quistes son demasiado numerosos y demasiado grandes, entonces estamos hablando de la enfermedad poliquística del ovario. ¿Estamos claros? Por eso los quistes los vamos a encontrar en la corteza del ovario, porque es en la corteza que están los folículos del ovario. Los folículos normalmente se rompen liberando el óvulo. Cuando el folículo se rompe y libera el óvulo, a eso le llamamos ovulación. Entonces, cuando la mujer está ovulando, es cuando el folículo se rompe y libera el óvulo para que vaya por la trompa camino al útero. Pero la parte de en medio del ovario, que es esta parte vacía, ahí no hay nada, solo hay vasos sanguíneos, ¿estamos claros? Entonces, ¿dónde se van a formar los quistes? En la corteza, porque en la corteza es que están los folículos, ¿ok? Ahora, ¿cuánto mide el ovario? El ovario va a medir de 2 a 4 centímetros y pesa más o menos 7 gramos. Está irrigado por la arteria ovárica y la rama ovárica de la arteria uterina. Por eso los ovarios están bien irrigados. Pero para que el ovario se encuentre en su propio lugar sin moverse, él usa los siguientes medios de fijación. Usa la porción del ligamento ancho del útero, el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento ovárico. ¿Estamos claros? Eso es lo que sirve de él para sostenerse en su lugar. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que les tenía que exponer el día de hoy. Espero hayan disfrutado la clase. ¿Oyeron? Con permiso.